¿Alguna vez te has preguntado cómo surgió la cerveza? Esa bebida bien fría, ya sea en lata o en botella de vidrio, es una de las favoritas alrededor del mundo. Hoy en día tenemos una infinidad de variedades, sabores y texturas que parecen interminables. Pero detrás de todo eso hay una historia que es mucho más extraña de lo que podrías imaginar. Durante siglos nos han contado que fueron los antiguos egipcios o los monjes medievales quienes perfeccionaron la cerveza tal como la conocemos. Sin embargo, la realidad es muy distinta. La cerveza comenzó mucho antes de lo que crees, y lo más sorprendente es que no fue el resultado de grandes imperios o procesos complejos. La verdadera historia de esta milenaria bebida está llena de sorpresas. Y hoy, en Creaciones Brillantes, vamos a descubrirla juntos. La cerveza es, sin duda, una de las bebidas fermentadas más antiguas que ha acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Lo curioso es que sus ingredientes básicos siempre estuvieron al alcance: agua, cereales como la cebada o el trigo y, por supuesto, las levaduras que hacían todo el trabajo mágico de la fermentación. Pero lo interesante es que en diferentes regiones del mundo se usaban otros cereales como el centeno, la avena o incluso el sorgo, dependiendo de lo que tuvieran a la mano. Aquí viene un dato curioso: el lúpulo, ese ingrediente que hoy es clave para el sabor de muchas cervezas, no siempre formó parte de la receta. No fue sino hasta mucho después en la historia que empezó a usarse. Y se cree que fueron los monjes en Bélgica quienes lo introdujeron por primera vez. Durante siglos, la cerveza tenía un sabor completamente diferente al que conocemos hoy. Así que la cerveza que disfrutamos ahora no siempre fue como la conocemos. Y justo ahí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. Dicen los historiadores y arqueólogos que la cerveza tiene más de 7000 años de historia, y que todo comenzó en la antigua Mesopotamia alrededor del 4000 a.C. La evidencia más antigua es una tablilla que muestra a varias personas compartiendo un gran recipiente de cerveza, lo que podría ser una de las primeras fiestas documentadas. Sin embargo, esa es solo una parte de la historia. Según un artículo del Centro de Estudios Mexicanos UNAM Boston, la evidencia más temprana sobre la cerveza se remonta mucho más atrás, unos 13.000 años. En una cueva cerca de lo que hoy es Haifa, Israel, se encontraron agujeros en el suelo que contenían restos de semillas deformadas por la fermentación. Esto sugiere que la cerveza, o al menos su versión más primitiva, se estaba produciendo miles de años antes de lo que se pensaba. Lo que probablemente no sabías es que el origen de la cerveza es mucho más sorprendente y menos planeado de lo que nos han contado. Detrás de esta bebida que conocemos hoy, hay una serie de eventos inesperados que no tienen nada que ver con ceremonias ni grandes imperios. Y justo ahí es donde está lo interesante. La cerveza, curiosamente, fue un accidente. Imagina esto: se mezcló agua con cereales y de repente algo inesperado sucedió. Los sumerios, sin saberlo del todo, descubrieron que al humedecer el pan con agua, la levadura comenzaba a fermentar, creando una bebida alcohólica. Y así la cerveza se convirtió en parte de sus rituales donde la gente se reunía y compartía. Pero lo más interesante es que esta bebida no solo era para divertirse, sino que jugaba un papel crucial en su vida diaria. Lo sorprendente es que la historia de la cerveza va de la mano con la agricultura. Los primeros asentamientos humanos crecieron alrededor de los cultivos que producían los ingredientes necesarios para esta bebida. La cerveza no era solo una bebida alcohólica, era un alimento, y uno valioso, porque contenía una fuente de azúcar que en esa época era difícil de conseguir. Así que en cierto sentido, la cerveza fue uno de los motores que impulsó a las primeras civilizaciones. Por ejemplo, el pan y la cerveza están mucho más conectados de lo que imaginamos. Ambos nacieron casi al mismo tiempo, gracias al mismo proceso: la fermentación de la harina con agua. Esa mezcla, que al principio no parecía tener mucho futuro, terminó siendo la base tanto del alimento básico de la humanidad como de una de las bebidas más populares de la historia. Es fascinante pensar que en realidad la cerveza y el pan son como hermanos. Mientras uno alimentaba a las primeras civilizaciones,
el otro las unía en torno a rituales y celebraciones. Todo gracias a esa mágica transformación que ocurre cuando el agua y los cereales se encuentran. La cerveza lo tuvo difícil cuando se enfrentó al amor de los griegos y romanos por el vino, el elixir de los dioses Dionisio y Baco. A pesar de esto, el contacto con Egipto permitió que la cerveza llegara al norte del Mediterráneo. Los griegos la llamaban Kikión y los romanos Situm, aunque también lo conocían como Britos, cuando era consumida por las clases más humildes, que no podían permitirse el lujo del vino. Aún así, el gusto popular se inclinaba mucho más hacia el vino en esas tierras. Pero fue en los pueblos germánicos y escandinavos donde la cerveza realmente encontró su lugar. En estos territorios más fríos, la vendimia no era algo en lo que se pudiera confiar, así que la cerveza se convirtió en una parte vital de la dieta con su aporte calórico casi alimenticio. Además, en el norte de Europa era una opción mucho más segura que el agua, ya que esta muchas veces estaba contaminada y debía hervirse para ser consumida. Así, la cerveza no solo fue una bebida, sino una solución práctica para sobrevivir en aquellos tiempos. Cuando el Imperio Romano se desmoronó, Carlomagno tomó el relevo en la tarea de unificar grandes territorios. En su esfuerzo por cristianizar lo que hoy conocemos como Alemania y los Países Bajos, impulsó la creación de monasterios. Estos lugares no solo se convirtieron en centros religiosos, sino también en guardianes de una tradición muy importante, la producción de cerveza. Los monjes que vivían allí comenzaron a perfeccionar sus propias recetas y a preservar ese conocimiento. No fue hasta 1544 que la cerveza hecha de cebada llegó a México. Alfonso Herrera, quien formaba parte de la expedición de Cortés y era emisario ante Carlos V, pidió permiso al monarca para producir cerveza. Sin embargo, a pesar de traer a maestros cerveceros europeos, las condiciones no eran las mejores y los costos eran altísimos, por lo que se optó por importarla en lugar de producirla localmente. No fue sino hasta el siglo XIX que la industria cervecera comenzó a tomar fuerza en México, con la fundación de cervecerías como la Pila Seca en 1825 o la Candelaria en 1849. En 1865, la compañía cervecera Toluca y México empezó a operar, pero fue durante el Porfiriato cuando las cosas cambiaron. Inversionistas extranjeros trajeron al país tecnología para la producción de cerveza, y de ahí surgieron muchas de las marcas que sorprendentemente todavía dominan el mercado mexicano hasta hoy. Al final del día, el origen de la cerveza es mucho más fascinante de lo que podíamos haber imaginado, desde sus humildes comienzos en las antiguas cuevas de Israel hasta su evolución a lo largo de los siglos. La historia de esta bebida ha estado marcada por descubrimientos accidentales y tradiciones que han perdurado en el tiempo. La cerveza no solo ha sido una fuente de sustento, sino también un lazo que ha unido culturas y comunidades en torno a rituales y celebraciones. Así que la próxima vez que levantes tu vaso para brindar, recuerda que no solo estás disfrutando de una vida refrescante, sino también de miles de años de historia, innovación y conexión humana. Salud por la cerveza y su increíble viaje a través del tiempo. ¿Conocías este origen de la cerveza? Déjanos tus comentarios. Si el video te gustó, regálanos un like y suscríbete para que no te pierdas ningún contenido de creaciones brillantes. Nos vemos hasta la próxima.